avui en el Dia Mundial de la Diabetis hem volgut venir fins en aquesta farmàcia perquè me vull fer un test de sang per assegurar-me que estic en els nivells correctes. Això m'ho farà el nostre tècnic en farmàcia, en Juanjo. Bon dia, com estàs? Bon dia, com estem? Bé, Juanjo, primer de tot, dos consellers per la gent diabètica. Una cosa molt ràpida. El primer de tot, una dieta equilibrada i saludable. Això vol dir menys sucres refinats, menys calories i més fibra. Segon, fer exercici de manera regular. Tercer, control de pes i després ja fer analítiques de control. I de Juanjo, si t'apareix, anem a fer els anàlisis. Perfecte. I en parlam. Au, i tant, vine jo. I de companys, jo me'n vaig amb en Juanjo i vos contam tot això i més, com sempre, aquí, als 5 dies. Pues yo en particular no, pero sí que tenemos un caso en casa como es el de mi suegra. Ella padeció siempre diabetes. Como era enfermera, se controlaba ella la diabetes. Pues hay que cuidarse mucho porque después tiene sus consecuencias. Ella se tiene que pinchar 4 veces obligatoria. No, lo único que les podría decir es cuidarse en la alimentación. La qual cosa ens alegra i molt, Alba. Mireu, no deixem de banda la salut per dir-vos també i recordar-vos que avui és el Dia Mundial de la Diabetis, una malaltia que afecta una de cada 11 persones, una de cada 4 si són majors de 60 anys. Perquè tingueu una idea, el 12% o tal vegada molt més de la despesa mundial en salut es destina només a aquesta malaltia. Així que avui xerrarem del seu tractament, de la seva prevenció, i ho farem amb el nostre metge de capçalera, el doctor García Ramonos. Com va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Benvingut. Unes xifres altísimas respecto a la diabetes. Realmente altísimas y con una epidemiología verdaderamente alarmante, porque las expectativas en los próximos años son incluso peores. Y estamos con unos incrementos en los últimos años muy importantes. De hecho, en el mundo podemos hablar de 537 millones de diabéticos o de personas con diabetes, ¿no? Pero las previsiones para el 2030 es que lleguemos a los 643 millones. ¿A pitjor? Sí, mucho peor. E incluso si nos vamos a España, en España pues probablemente en la población adulta ese porcentaje que dice se queda corto. Actualmente estamos en el 13,8% de la población adulta, lo que significaría que en España tenemos 6 millones de diabéticos y, lo que es más importante, en torno a 2 millones de diabéticos no saben que lo son. Claro. Por tanto, de ahí la importancia del diagnóstico precoz, de intentar fomentar estilos de vida saludables para tratar de prevenir la diabetes cuando fuera posible y sobre todo en caso de que se haya desarrollado pues un tratamiento precoz para tratar de evitar complicaciones, porque no olvidemos que los diabéticos, la inmensa mayoría, el gran porcentaje de ellos mueren de enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia de abordar este problema, primero por una elevada prevalencia y luego por las complicaciones que suponen, ¿no? El Día Mundial de la Diabetes yo creo que es un buen momento para concienciarnos. El lema elegido por este año es educar para proteger el futuro, que está muy bien traído porque es importante educar a la población en cuanto a hábitos saludables y evitar a los pacientes afectos de diabetes en cómo manejar su enfermedad. Y en este sentido yo quiero de verdad agradecer a la redacción y a la dirección del programa Sin Días el que haya elegido este tema en un día tan señalado para hacer un poco de divulgación i de concienciació d'aquest important problema de salut pública. I així ho intentarem. Doctor, si li sembla, començarem per entendre què passa una persona que té diabetis, què és el que ens passa per dins, quina és la fórmula, què ens passa la forma de digerir els aliments i per què el nostre cos no ho processa com toca, i ho fem amb aquesta fórmula que tenim aquí a pantalla, que és molt simple, no? Com el menjar es torna en glucosa, el que sería alterar la glucosa, y cómo nos afecta después a nosotros. Claro, los alimentos tienen lípidos, proteínas y carbohidratos. Los carbohidratos, cuando son digeridos, se absorben y producen estas elevaciones de glucosa en sangre. ¿Qué entendemos por diabetes? Por diabetes mellitus. Diabetes mellitus sería esta enfermedad metabólica crónica caracterizada por el incremento del azúcar en sangre, de la glucemia en sangre, que produce a la larga estas graves complicaciones. Por tanto hay que tratarlas, y que se producen fundamentalmente por que hay un defecto o una deficiencia en la secreción de la insulina. Es una hormona fundamental que se secreta en el páncreas y que es capaz de reducir los niveles de glucemia. Se produce, como digo, por una deficiencia o de la secreción de la insulina, o por la resistencia a la acción de la insulina. La insulina actuaría como una llave que hace
es capaz de transferir la glucosa a las células. La glucosa es una fuente de energía para que las células y los tejidos puedan funcionar. Si la insulina está en niveles elevados, pero hay una resistencia periférica a la acción de la insulina, también se puede producir. Y en la diabetes tipo 2, luego ya comentaremos las diferencias entre una y otra, se produce por un lado esta disfunción de células beta, esta insuficiencia de producción de insulina, pero sobre todo y inicialmente se produce una resistencia a la acción de la insulina. Por eso en esta diabetes tipo 2 no es un problema de insulina, que hay incluso un hiperinsulinismo que al final pues claudica. Y también es importante decir que si viviéramos lo suficiente, todos seríamos diabèticos. Mire, amb això ho podem entendre, no? Que les xifres són així. El sedentarisme, l'estil de vida, l'alimentació, fa que precisament la diabetis sigui una realitat en xifres tan altes. Hem de fer una petita aturada per publicitat, però seguiu amb nosaltres, perquè després xerrarem de com cuidar-nos, xerrarem també amb alguns pacients que ens contaran la seva experiència, però just serà després d'uns anuncis. També xerrarem d'innovació i de salut, en concret un robot que pot ajudar a les tasques de rehabilitació i que ja és una realitat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Balears disposa d'un robot per ajudar a recuperar la mobilitat en els braços. És aquesta que esteu veient i justament Antoni l'està fent servir amb el seu fisioterapeuta. Tot d'una, aquí els 5 dies vos explicam a què consisteix i com funciona. En uns minuts vos ho mostrem aquí, com sempre. Cars verspiquen, s'extaquen si els toquen, o era cars verstaquen, s'expiquen si els toquen. Aquesta frase, companys, és un embarbussament i avui, donant honor en aquest Dia Internacional dels Embarbussaments, anarem a demanar a la gent si els sap, si en coneix, si en recorda i, el més important, si ens en saben dir algun. Seran uns instants aquí en els 5 dies. Són les 7:40, seguim els 5 dies xerrant de diabetis, perquè recorda als espectadors que avui és el Dia Mundial i que malauradament és una malaltia que va en augment, que pràcticament si tinguéssim una esperança de vida molt alta, a la fi seríem tots diabètics. Era el titular que ens donava el nostre metge de capçalera. Què li sembla si reprenem la qüestió respecte als tipus de diabetis? Perquè hem de classificar-la perquè la gent pugui entendre i, de fet, els símptomes, el tractament no té res a veure. Aquí els tenim, doctor. De forma sencilla, hay muchos más, pero de forma sencilla, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Yo no la llamaría diabetes tipo 3. La diabetes tipo 1 lo que se produce es la incapacidad de producir en el páncreas de la persona la insulina, que hemos dicho que es fundamental. Esto ocurre sobre todo en personas, el debut suele ser en personas más jóvenes, por debajo de los 30 años, y necesariamente necesitan aporte y tratamiento con insulina, porque si no tienen una expectativa de vida muy corta. De ahí la importancia del descubrimiento, hace 100 años, el año pasado se celebró por Banti-Neves, del descubrimiento de la insulina. El tipo 2 es diferente, es el más frecuente. En el global de diabetes tipo 1, tipo 2, 90% serían tipo 2, el 10% sería tipo 1. En el tipo 2 está muy asociado a la obesidad y al sobrepeso, de ahí que incluso los anglosajones acuñaran un término que es el de diabesidad. Ahí se produce, por un lado, una resistencia a la insulina condicionada por el sedentarismo, por la obesidad, que favorece la resistencia a la insulina. Se produce un incremento inicialmente de nuestro páncreas que funciona, o del páncreas de los pacientes con diabetes tipo 2, hay un incremento de la insulina, se produce incluso un hiperinsulinismo, y en los estadios más finales claudica porque se produce una disfunción de las células beta, donde se produce en el páncreas de los islotes de Langerhans, donde se produce la insulina, y al final se produce la conjunción de déficit de insulina y resistencia a la insulina, pero fundamentalmente resistencia a la insulina. Y luego la diabetes gestacional es la que acontece como consecuencia del embarazo. Durante el embarazo se produce producen determinadas hormonas que cambian la fisiología de la gestante y se produce un incremento de peso. Todo ello favorece la resistencia a la insulina. De hecho, en el tercer trimestre hay un cierto grado de resistencia a la insulina en todas las gestantes, que en muchas ocasiones, en la inmensa mayoría de ocasiones, está contrarrestada por el incremento de insulina por parte de las células de Langerhans, como hemos comentado. En las gestantes sí que se tiene, en la semana entre 24 y 28, hacer una prueba de despistaje, de screening, para detectar
detectar la diabetes gestacional. Y la importancia de la diabetes gestacional es que estas pacientes que han sufrido diabetes gestacional, pues hay que supervisarlas y seguirlas a lo largo de los siguientes años, porque tienen más riesgo de desarrollar una vez nacido, han tenido el parto, tienen más riesgo de desarrollar en los próximos años diabetes. Un control que s'ha de seguir a través de la rutina diària, de l'exercici, del menjar, de les analítiques, però també volen destacar el paper del farmacèutic en tot això, com es pot donar una mà amb aquests problemes de salut, sobretot perquè la diabetis pot derivar en uns altres problemes i, com deia ara, les farmàcies a vegades se converteixen en un referent. El nostre company, en Xavi Aras, n'ha volgut fer un d'aquest test, mireu. I d'avui és el Dia Mundial contra la Diabetis i és per això que hem vingut fins en aquesta farmàcia per fer-me un test de sang que me l'està fent en Juanjo, que és tècnic en farmàcia aquí. Bon dia, Juanjo, com estàs? Bon dia, com estàs? Bé, ara m'estàs intentant treure la sang, més o manco, havies d'emplenar tot aquest tubito. Sí, d'omplir tot aquest capilar i després ja impregnant la tira i ho ficam dins la màquina. Això ens donarà el nivell de glucosa que tens en aquest moment en sang. I ara, Juanjo, per exemple, això va a una màquina. Aquesta màquina realment què és el que fa? Això és un fotòmetre de reflexió i el que fa és llegir la tira impregnada en la sang i ens dona el resultat real i ràpid, perquè està a 2 minuts, del valor que tens en sang ara en aquest moment, de sucre en sang que tens en aquest moment. I Juanjo, per exemple, ara ja he vingut a fer-me aquesta prova, jo no m'agraden gens les agüelles, jo ho he de reconèixer això, però sí que la gent vos ve molt assustada quan venen aquí. No gaire, perquè això és una punxadeta en el dit, això pensa que són 2 gotes de sang capilar, aquí aquest tub és molt gros, però tampoc no ho és tant. I més o manco quantes persones vos venen en el dia, de mitjana? Això, mitja, per 4 o 5 persones cada dia. 4 o 5 persones. Bé, no són tantes. El sucre i altres analítiques que fan, també. I altres analítiques com, per exemple, quines? Colesterol, per exemple, GPT, que és un marcador hepàtic, desfetge. I realment, quina és la importància de venir a fer-se controls periòdics? Hombre, Ventura és la prevenció. Vull dir, això és... Aquí és prevenir, o la gent potser que té el sucre un poquet alt, ve aquí i feim l'analítica i en pocs moments, en 2 minuts tenim un resultat ja concloent i ràpid. Ara veig que m'has ficat aquí, sí. Se mostra en aquesta màquina més o manco quan tardarem? Tarda 2 minutets, més o manco. Val, i si t'apareix m'ho pots anar explicant perquè veig que aquí tens diversos productes, com per dir que això és insulina. Això és insulina, que realment és... Això és per tipus de diabètic tipus 1, que és el diabètic que ha de manestar insulina per viure. Pot ser insulina injectada o pot ser una bomba d'insulina també. Aquesta seria una insulina lenta, aquesta és lenta, aquesta és ràpida i aquesta és una combinada, part ràpida i part lenta. Després tenim el diabètic tipus 2, que és el diabètic que ha de menester fàrmacs per via oral, pastilles. La més comú és la metformina, que fàrmacs el que fan és forçar en certa manera el pàncreas a que vagi fabricant insulina. D'aquesta manera, en pastilles, aquesta gent pot anar aguantant. I, per exemple, ara no mos oblidant que jo m'he fet la prova. Quant de temps li queda la màquina ara mateix? 13 segons, exactament. 13 segons. Més o manco el resultat ideal, quin seria? I el resultat ideal, en dijú, que no és escàs, seria entre 70 i 100, més o manco. Després hi ha l'altra modalitat, que és la postprandial, que seria entre 110 i 140, més o manco. Que és després d'haver menjat, postprandial és una hora i mitja després d'haver menjat. Que com m'he pres un cafetet avui de matí i menys que surt... Vale, menys que m'ho ha sortit... 143. Tenint en compte que és un postprandial, perquè ara segur que han menjat qualque cosa, no fa gaire, està bé. Perfecte, Juanjo. I moltíssimes gràcies per atendre-nos. Perfecte. I res, ja ho dic, companys. Com voleu venir? Moltíssimes gràcies. Això són els consells que dona en Juanjo, que diu que especialment la gent propensa a tenir diabetis o que té diabetis s'ha de fer periòdicament aquests controls. Ja ho poden dir gràcies a en Juanjo y a en Xavi per fer-se esa prova, una prova important y que las farmacias nos pueden ayudar. Yo creo que el papel de todos los agentes sanitarios implicados, farmacéuticos, comunitarios, enfermeras, médicos, todos debemos aunar esfuerzos y sobre todo focalizarlo en el paciente. Significar que la prueba esta que se hace, que es glucemia capilar, que es la que hemos visto aquí, te da una medida 18 miligramos por decilitro inferior a la de plasma venoso. Esto es importante que la gente lo sepa.
y por tanto lo importante es, si se encuentra detecta el farmacéutico pues unas cifras elevadas, como bien ha explicado, no es lo mismo estar en ayunas basal, en donde los valores que manejamos es entre 80 y por debajo de 100 sería lo ideal, y a las 2 horas de haber comido tendría que estar por debajo de 180, pero en cualquier caso, cuando surgen estas dudas y el farmacéutico detecta que una persona puede tener problemas de azúcar, lo correcto es que se ponga en contacto con su médico de familia para hacerle una glucemia en plasma venoso, y además se suele hacer otro parámetro que es la hemoglobina glicosilada, que nos da el control promedio de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Si serveix com a prèvia d'aquest control. I estan acostumats els pacients diabètics, les persones amb diabetis, precisament a tot aquest tipus de proves. Veiem un exemple del que suposa ser diabètic en el dia a dia d'una persona, en concret el dia a dia d'Ana Cristina García. Ella té 34 anys, és diabètica de tipus 1, li van diagnosticar fa poquet, l'any passat, és insulinodependent. La podemos saludar ya. Cristina, ¿cómo está? Bienvenida al Sin Días. ¿Recuerda usted el momento en que recibió la noticia hace un año ahora? Sí, ahora buenas tardes. Ahora en febrero hará 2 años que me dieron la noticia y claro, lo recuerdo perfectamente porque te cambia totalmente la vida. ¿Cómo lo recibió? No sé si usted tenía sospechas que podía serlo, si había antecedentes en la familia. Cuéntenos un poquito el proceso hasta recibir esa noticia. Sí, yo empecé a tener diferentes síntomas. Experimenté una pérdida de peso muy grande, tenía mucha sed, mucho apetito, no me encontraba bien y fui a mi médico de cabecera. Ya el médico de cabecera decidió hacerme una serie de pruebas, entre ellas una glucosa capilar, y tuve un debut diabético. Y a partir de ahí usted tiene que recibir tratamiento. No lleva bomba de glucosa, pero sí sensor. ¿Me lo puede confirmar? Sí, llevo un sensor de glucosa, el Freestyle Libre 2, y nada, supone una... Sí. No, y le iba a preguntar si se ha acostumbrado a lo que supone ese cambio, ese control, pues ese cambio en todo prácticamente, en los hábitos y en el control de la glucosa. ¿Lo lleva bien? ¿Se ha acostumbrado? Cuénteme, Cristina. He perdido el sonido. Ay, no sé, Cristina, si me puede escuchar, me confirma que me sigue Ahora escuchando. Sí. Cristina, le decía que cómo lleva lo que supone el control de la glucosa, el sensor, el cambio de hábitos, ¿cómo lo está llevando después de estos ya casi 2 años? Bueno, pues al principio la adaptación ha sido bastante complicada porque hay mucho desconocimiento de la enfermedad. Por suerte hay educación diabetológica que te van guiando y cada día vas aprendiendo un poco más y vas aprendiendo a manejarlo mejor. Al principio es muy difícil, es mucha información, es todo nuevo, pero poco a poco, cada día vas teniendo más información y lo vas gestionando mejor. Nos alegra mucho que lo gestione mejor y que ya lo lleve de una forma natural, ¿no? Le agradezco también mucho que haya compartido su testimonio con los espectadores del 5 Dies, Cristina. Muchas gracias. Gràcies, Ana Cristina. Ja ho heu vist, la diabetis és molt habitual. De fet, és tan freqüent que, si vos sembla, escoltava alguns testimonis de la gent que cada dia ha de controlar també, com la Cristina, els seus nivells de sucre. Mireu. Pues yo en particular no, pero sí que tenemos un caso en casa como es el de mi suegra. Mi suegra, que es la madre de mi marido, ella padeció siempre diabetes. Como era enfermera, se controlaba ella la diabetes y cuando necesitaba la insulina se la colocaba. Bueno, pues la diabetes pues hay que cuidarse mucho porque después tiene sus consecuencias. Ella se tiene que pinchar 4 veces obligatoria. No, lo único que les podría decir es cuidarse en la alimentación. La alimentación y no dejar de tomar la medicación o ponerse la insulina. Bueno, pues hacen un estilo de vida un poco más suave, ¿no? Tanto la alimentación, y ellos saben que tienen que estar controlados. Cada 2-3 meses tiene que pasar controles. Que la diabetes es una enfermedad muy silenciosa, pues se puede vivir con ella, se puede controlar. Yo invito a la gente que se haga los controles periódicos. Controls periòdics, anar al metge, revisions, canvi d'hàbits, evitar el sedentarisme, exercici i alimentació. Doctor, amb una sèrie de coses que hem d'estructurar. Sempre ens diuen que recomanen que el plat es pugui dividir en aquestes 3 seccions. Aquí hem posat un exemple.
Efectivamente. Bueno, en este caso, y me permite el comentario jocoso, el tamaño sí importa. Y Claro. efectivamente, si la alimentación saludable es fundamental, es uno de los pilares fundamentales del tratamiento del paciente con diabetes, nos da igual el tipo 1 que el tipo 2. Y si tuviéramos que dividir, como usted bien dice, en el plato, de unos 22 centímetros, pues la división sería, la mitad del plato estaría ocupado por verduras y ensaladas, bàsicament. Aquí no podem captar el que és les línies, però en el grafisme que tenim darrere veurem el plat també dividit i així els espectadors podran fer-se una idea del que suposa dividir el plat en aquestes tres seccions, tres parts diferents, on el tamany sí que és important, doctor. Aquí tenim la piràmide, exacte. Que realmente, bueno, es semejante a la que... I la següent imatge, si la podeu compartir, companys, tindrem el plat, que també, aquesta és, com diu el doctor, s'assembla. Aquí tenim les porcions. Per què diu el tamany importa? Perquè és important que mos quepi a la mà. Efectivamente. Tot això és al puny, perquè el que tenim aquí és com si fos un grapat. O sea, yo creo que para dar mensajes claros a los telespectadores, la mitad verdura y ensalada de un plato, la cuarta parte estaría constituida por pastas. Básicamente aquí nos ponen pues arroz, el arroz si es integral mejor. Hay un concepto que también es importante, el índice glucémico y la carga glucémica. La carga glucémica hace referencia al porcentaje de carbohidratos que lleva una ración, mientras que el índice glucémico es la velocidad con la que se absorbe y produce elevaciones de glucosa en sangre del alimento en cuestión. Conjugando la carga glucémica, conjuga el índice glucémico y la cantidad de carbohidratos en la ración, como hemos comentado. Y la otra cuarta, y por tanto el arroz, tiene una cierta carga glucémica y también un índice glucémico elevado, pero yo siempre lo que les digo a los pacientes, para no, diríamos, divagar en cuanto a mensajes, estaría prohibido el azúcar. Aquí tenim tot que és xocolata, evitar chocolate, cacao, pasteles, repostería y alcohol. Todo lo demás con moderación importante. Esta cuarta parte que hemos dicho del plato de pastas, como hemos comentado, y la otra cuarta parte constituiría por proteínas de animales o a través de la carne o del pescado. Aquí nos han colocado el marisco, que no estaría mal, salvo que el paciente tuviera niveles elevados de ácido úrico, en donde lo desaconsejaríamos claramente. Pero básicamente lo importante en el diabético en cuanto a la alimentación saludable es pequeñas porciones, como hemos dicho, 4 o 5 comidas repartidas a lo largo del día, hidratación adecuada y luego pues también evidentemente evitar, aquí hay otro de los aspectos que deberíamos evitar. Yo me he colocado en la parte de los alimentos, si me permite, prohibidos o no aconsejables, y aquí sería un poco la distribución de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Las bebidas azucaradas absolutamente contraindicadas, el alcohol también. Fíjense, en cuanto al índice glucémico, si ponemos como referencia la glucosa, pues la cerveza incluso tiene un índice glucémico superior a la glucosa. Esto significa que si te tomas una cerveza te sube de forma muy rápida la glucosa, los niveles de glucosa en sangre. De ahí la importancia, sobre todo en el paciente que está en tratamiento con insulina. Aparte de la alimentación saludable, siempre en todo este esquema de paciente tipo 1 o tipo 2, estilo de vida cardiosaludable, acompañado por tanto del ejercicio físico y de la evitación de hábitos tóxicos como el alcohol. Educació per prevenir, precisament, per tractar aquesta malaltia de la diabetis, que recordem als espectadors, avui és el Dia Mundial. Doctor García Romanos, com sempre, moltíssimes gràcies pels seus consells. Muchísimas gracias a todos y decir también que sin azúcar se puede también tener una vida dulce. Clar que sí. Muchísimas gracias y que tengan una feliz semana a todos. Gràcies a vostè, com sempre. Mira'm, ara